Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, muy honrado de estar en tu programa. Vamos a hablar de esos productos. Nos vamos a centrar básicamente en unos cuantos significados de lo que estoy diciendo ahora mismo. Vamos a hablar de esos productos que tenemos al alcance de la mano, que somos inconscientes de que son nocivos y perniciosos para la salud. Y, por ejemplo, de algo muy cotidiano que se usa en todas las casas casi todos los días, por lo menos, o al menos una, dos o tres veces, ¿no? Es el teflón. Ese teflón, por ejemplo, que tienen las sartenes caseras. Ese teflón que está en tela de juicio desde hace muchísimos años y que se sigue utilizando, ¿no, Dani? Exactamente. De hecho, fíjate que cuando hablamos muchas veces de los inventos, ¿no? Pues siempre nos viene a la cabeza, pues como cosas como el fuego, la rueda, los transistores, estos famosos que nos han cambiado la vida. Pero luego hay algo que no le damos mucha importancia y son esos componentes químicos, esos compuestos químicos que nos la han cambiado, en muchos casos pues inconscientemente, no sabemos lo que repercuten, ni sabemos tampoco el precio que hemos tenido que llegar a pagar por ellos. Y no me refiero a un precio económicamente hablando, ¿no? Como vamos a ver luego más adelante. Y en concreto, justo que estás hablando, el tema del teflón, para poner un poco en contexto a la gente, para que vean desde dónde llevamos arrastrando todo este tema, nos tenemos que ir hasta el año 1947, que ya ha llovido bastante, y en concreto con una empresa que se llama 3M, que yo creo que te sonará y creo que a tu Ujú. audiencia también te va a sonar porque es muy conocida, que es esa 3M viene de las 3 M's que componen su nombre, que es Minnesota Mining Manufacturing, y es una empresa muy grande que se dedica, pues, que está muy diversificada, porque van a encontrar con esa marca en el mercado, pueden encontrar muchas cosas de tema de equipamiento industrial, estaba muy diversificada, hace muchísimas cosas. Y en el año 47, concretamente, pues inventaron un compuesto que a primera vista pues parecía completamente maravilloso, ¿no? Te voy a decir el nombre, lo tengo aquí apuntado, te lo he dicho antes a micrófono cerrado, que es el perfluoro octonaico, y que es un componente que es conocido como el C8 también, lo vamos a abreviar para que sea un poco más fácil de contarlo a lo largo de la charla, y que viene de una familia que se denomina los PFAS, y es un químico, un compuesto, que lo denominan como tensoactivo y que en el que está compuesto en muchísimos compuestos orgánicos, en los que destaca el teflón, como bien has dicho al principio. ¿Y qué consigue? Prácticamente que nada se le quede pegado, ¿no? De hecho, que su particularidad de estructura química que él tiene, ¿no? Específicamente, tiene una fortaleza entre sus átomos de carbono y flúor, lo que hace prácticamente resistente a todo. Tiene unas cualidades que son maravillosas, entre comillas, ¿de acuerdo? Porque, de hecho, en esa época es que revolucionó prácticamente todo porque había componentes como materiales, como unas características resistentes, impermeables, deslizantes, que eran prácticamente ciencia ficción. Gracias a esto, pues se volvieron realidad. Pero claro, como decíamos al principio, ¿qué precio hemos tenido que llegar a pagar? Y no económicamente hablando, ¿no? Pues para que veamos todo lo que llevamos arrastrando con este componente químico, hay un estudio que está elaborado por una universidad norteamericana de North Carolina y dice que, bueno, que como estábamos comentando al principio, es un componente que su gran virtud que tiene es que es muy resistente, ¿no? Y aparte de que sea su gran virtud, es su gran problema. ¿Por qué es un problema? Perdón, porque al final, aparte de ser muy resistente, es bioacumulable. Es un componente que una vez que entra dentro de nuestro organismo, es prácticamente imposible expulsarlo de nuestro organismo. Es prácticamente imposible, ¿vale? O sea, ya tenemos ahí un problema que es muy grande. Una vez que ha entrado dentro, ya no va a salir. Y de hecho permanece activo dentro de nuestro organismo. Ni siquiera es un componente que a lo mejor entre, o sea, forma parte de nuestro organismo, pero de cierta manera quede totalmente inhabilitado. Pues en este caso no es así. Se queda en nuestro organismo y de manera totalmente activa. Y hay un estudio también todos estos son estudios que están constatados por universidades, luego iremos viendo que hay muchísima información sobre esto, y vemos que hay este estudio en concreto, el de otra universidad norteamericana, de la Emory University, eh, ya hace una correlación muy importante entre casos de enfermedades crónicas
con este componente químico y ya directamente lo asocia con temas tan variados, ¿no? Con un abanico de enfermedades que van desde el colesterol, desde la colitis ulcerosa, enfermedades tiroideas, cáncer testicular, renal, reducir, ahora que estamos tanto de moda el tema de las vacunas, una resistencia, ¿no? de las vacunas, de la efectividad, la reduce muchísimo. Y no termina aquí estos estudios que se han hecho sobre el tema del teflón. Hay un artículo en el año ya 81, porque van pasando los años, se van conociendo cada vez más cosas sobre este componente famoso, y hay un artículo en el New York Times en el que, bueno, directamente el productor de este componente químico, 3M, como decíamos al principio, advierte a la empresa DuPont, que es la empresa que, bueno, va a producir ese teflón, ¿no? Y que lo está produciendo en masa, y le dice, oye, mira, Dupont, estamos viendo que este tema de este compuesto químico hemos hecho pruebas y hemos visto que está afectando en el nacimiento de ratas, ¿no? Ya le pone como en alerta esta empresa de 3M a Dupont, este gigante. Y coge Dupont y lo que hace es decir, bueno, voy a coger esta información que me está diciendo y vamos a hacer nuestro propio documento interno. Van a hacer una investigación y se reúnen con un departamento, que es un departamento directamente destinado al teflón, y hacen unos análisis y llegan a la conclusión de que de estos ratones, de estas ratas donde empiezan a hacer experimentos, de cada 7 nacimientos, 2 tienen malformaciones cognitivas relacionadas con los ojos. Prácticamente nacen ciegas, ¿no? Ya son unos datos bastante preocupantes porque ven que de cada 7, 2 ya empiezan a tener ese tipo de secuelas. ¿Y qué hace Dupont? Esa información coge, la guarda en un cajón y no se hace jamás pública. Eso se lo guardan, no dicen absolutamente nada. Eso es el primer encubrimiento de esta empresa, sabiendo ya los resultados que ya empiezan a ser nocivos y que empiezan a ser ya hasta avisados por la propia empresa que descubrió este componente. Y va más allá todavía, ¿no? Esto es que es muy sangrante. Según vayamos contando cosas, Pero fíjate, son fíjate, datos Dani, que te fíjate, ponen enfermo. pero tú te pones y buscas, por ejemplo, en internet, ¿es dañino el teflón? Y la primera que te sale es la famosa conocida ya maldita.es, que asegura que no, pero es que todas las páginas, porque yo lo he buscado, todas las páginas que salen debajo de esta, todas aseguran que es inocuo, que no es malo para la salud. Claro, porque tiene ese documento que tienes, esa información, tiene un lado B que luego iremos viendo, ¿vale? Porque, claro, esto estamos hablando del año 47 hasta prácticamente 20 años, el recorrido que han tenido legalmente en Estados Unidos, ¿vale? Luego retomamos después lo que acabas de decir, apúntatelo, porque, claro, tiene su cara B esa respuesta que dan, tiene Hombre, tiene truco. su clave. Hay una Sí, página tiene truco. de un diario digital que le voy a decir, se llama La Vanguardia, que sí que dice así someramente, te lo voy a leer textualmente porque lo tengo aquí delante del teléfono, ¿Sí? que bueno, ese popular antiadherente de las sartenes que ha sido repetidamente asociado con el riesgo de padecer cáncer, perdón, es algo que no se ha demostrado e incluso que se ha llegado a desestimar por diversos estudios y organizaciones relevantes. O sea, y ya te Sí. menciona la OMS. Siempre la Sí, OMS pues ahí. veremos que no es del todo correcto porque veremos la sentencia judicial que Dupont ha tenido que pagar muchísimo dinero porque ha sido demostrado que Pero sí hay tenía una que ver. cosa, O sea, hay una cosa que nos debería de preocupar y de hacer pensar, y es que en la época actual una de cada dos personas, ya lo he dicho alguna vez que otra Mundo Insólito Radio, una de cada dos personas a lo largo de su vida puede llegar a padecer cáncer, y hace 30 40 años era una de cada 2000. Y este aumento tan bastante. bestial en este porcentaje de padecer esta enfermedad tan grave para la salud tiene que significar, tiene que provenir de algunas de las sustancias que habitualmente utilizamos. No sé si me Exactamente. Si es explico. que, sí, 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 ¿Vale? si es que todo encaja, porque fíjate lo que estábamos diciendo, hay otra vez otro documental del año 2018 que se llama The Devil We Know, en el que directamente siguen saliendo informes, ¿vale? Esto no es, digo, para que esto lo pueden luego ir a desmentir si quieren a 3M, que directamente en un informe, que también es público, se le informa a Dupont de que bajo ninguna circunstancia jamás debe estar virtiendo este contenido al agua, porque es totalmente nocivo. Y resulta que la respuesta de Dupont es que no es que lo estuviera vertiendo al agua, es que no sabía ni siquiera las cantidades ya que había vertido
en el agua, en el torrente. O sea, ni siquiera ya sabe el control de esta cantidad de sustancia nociva que ha desprendido. Y fíjate que si será una leyenda urbana, como dice Maldita, que la propia EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, tiene que entrar en juego y tiene que analizar el agua y poner unos baremos a partir de ese momento, debido a que se estaba totalmente descontrolando estos valores y llega a cifrar por una tasa que lo pone en 70 partes por millón, en el que no puede pasarse de esa cantidad, porque ve, evidentemente, que hay zonas donde ese porcentaje está totalmente descontrolado. Y de hecho, vamos a decirte una cosa todavía muchísimo más aterrador, es que en los años 70 sigue el recorrido de esta maravillosa empresa. 3M empieza a hacer unas investigaciones junto a DuPont en los propios trabajadores de la empresa, porque claro, tienen contacto directo con este componente químico y empiezan a hacer análisis de sangre y claro, tienen que contrastarlo con unas muestras de sangre que ellos llaman sangre limpia. Que esto ha salido un informe de los juicios que ha habido porque llevan 20 años de litigios. Y resulta, claro, que tienen que sacar sangre limpia, como ellos lo llaman, y empiezan a hacer muestreos en la población de Estados Unidos para sacar unas muestras de sangre que no contengan estas partículas en sangre. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos no encuentran sangre limpia. Se van a Asia. Y llegan a Asia, no encuentran sangre limpia. Consiguen al final encontrar muestras de sangre limpia, sin rastros de este C8 en el organismo humano, y lo llegan a encontrar gracias a unas reservas de sangre que tenían del ejército de los Estados Unidos. Pero lo reseñable de todo esto es que esa sangre limpia pertenecía a una reserva que se hizo de sangre previa al inicio de la guerra de Corea. Es decir, antes de que el C8 famoso viera la luz. Es decir, a partir de que se alumbrara este componente químico, prácticamente toda la población mundial, que de hecho hay un artículo en Intercept, dice que en el 99,7% de los norteamericanos, en su torrente sanguíneo, está este componente C8. O sea, estos son datos reales. Esto no es Sí, pero nada de... fíjate que la sentencia esta que tú estás diciendo no es de hace tanto tiempo, que es del 2020. Exactamente. Y Que es del llevan 2020 20 años de litigios. o sea, había un abogado, me parece recordar, en el Sí, artículo que pilot. leí yo en su momento, que se tiró pues esos 20 años no de investigación. O sea, no fue un tío que fue ahí contratado por alguien, un tío que estuvo investigando toda esta película. Y este buen señor, ¿cómo se llama este buen señor? El Pilot. señor Dupont tuvo que Sí, responder, bueno, fue sentenciado porque más de 3.500 personas padecían correcto. enfermedades graves, incluyendo el cáncer que hemos mencionado. O sea, que no estamos hablando de algo que nos estemos inventando, es algo que está demostrado. Por mucho que las páginas como Exactamente. maldita.es y otras que hay ahí dirigidas con una determinada intencionalidad digan que no. Exactamente. Y de hecho, fíjate que esta investigación es muy curiosa porque empieza 20 años atrás y parte porque un ganadero de Estados Unidos, de West Virginia, ve que sus vacas están muriendo y nota algo raro, ¿no? Entonces empiezan a ver que eso está asociado al agua. Y este abogado dedica prácticamente toda su vida, y de hecho aún sigue, porque empieza a ver, claro, que está relacionado con el agua y que en el agua empieza a haber vertidos, empieza a hacer análisis, y claro, de hecho es una película muy famosa que se llama Aguas Oscuras o Dark Water de Mark Ruffalo, y es una película en la que narra cómo durante 20 años, que le cuesta prácticamente también la salud del propio abogado, porque las presiones que recibe son inmensas, como cualquier persona puede imaginarse, y al final se cierra en 2017, como bien has dicho, con una multa de 670 millones de dólares. Estamos hablando de 670 millones de dólares. O sea, quiero decir, debieron de encontrar culpable a Dupont, en cierta manera. Esto no es una invención. Y de hecho, es que no solamente se ha quedado en la multa, sino que hay personas que están viéndose afectadas por este tema de enfermedades relacionadas con el cáncer, en el que hace relativamente muy poco se han sentenciado con otros 50 millones de dólares a una persona afectada, que ha ido llevado a juicio a esta empresa y lo ha ganado. A día prácticamente hace nada, entre el 2017 y el 2022 que estamos, pues en esa franja sigue habiendo denuncias de personas en las que están afectadas por estos componentes químicos. Y claro, lo que decía ese artículo de Maldita, claro, estamos hablando de que el teflón en sí no es lo dañino, ¿no? Estamos hablando del componente que usan para el teflón. ¿Qué pasa?
que evidentemente ese componente se ha dejado de usar. De hecho, en Europa está prohibido, no se puede usar. Pero se está usando uno que se llama Gen X, que llaman, que es como un sustituto de esto, que prácticamente pues vendría a solucionar estos problemas. ¿Qué pasa? Que se han dado cuenta que este Gen X, según estudios que están haciendo, tampoco dista mucho del otro que han quitado. O sea, están viendo que tiene bastantes trazas de ser nocivo y de hecho ahí se han hecho análisis en Ámsterdam, justo, otra universidad también, de la Universidad también de Ámsterdam, en la que han detectado que en el propio medio ambiente, alrededor de las fábricas donde está usando estos componentes, se ha filtrado en la naturaleza. O sea, que está en plantas, en las hojas, en los tallos, en la hierba, donde se está empezando a encontrar trazas del gen X. O sea, ya ha dado el salto también a la naturaleza. O sea, quiero decir que Es que sí que es verdad. tú fíjate que también Sí, hay sí, una dijo. sentencia que ha condenado a pagar cantidades ingentes de dinero a estas empresas que ganan un montón de millones vendiendo pesticidas peligrosos al mundo, sobre todo al mundo que está en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en la América Latina, o la hispana, mejor dicho, que son países líderes mundiales en este tipo de uso de pesticidas peligrosos. Estos elementos químicos que estamos hablando, estos pesticidas, no lo digo yo, lo dicen los expertos, pueden o están casi seguro presentes en la sangre del 99% de los humanos. Ojito lo que estamos diciendo. Fíjate la que nos están liando. Sí, sí, si estas agencias de verificación podrán decir, son como medias verdades. Es verdad que el teflón no es lo dañino, porque evidentemente no es lo dañino el teflón, es el componente que se usa para el teflón. O sea, quiero decir que también se escudan como una especie de medio verdad. Dicen, bueno, es que no es el teflón, vale, correcto, es este componente. Esto pasa, Dani, como por ejemplo cuando lo de las famosas uralitas, ¿no? No sé si Exactamente. Al sabes final, lo de las sí, uralitas, todos los efectos, bueno, toda la gente que ha tenido, no me acuerdo ahora la enfermedad esa de los pulmones, y toda esa gente que trabajó en esas empresas o que han trabajado con ese material, cuando entonces, hace un montón de años, se colocaban en los tejados en el techo. en vez de las tejas, se colocaba la uralita porque era mucho más económico y más fácil. Pues toda esa gente han tenido graves problemas de salud, incluso han muerto, un montón de ellos. Exactamente. Y ahí no pasaba nada tampoco. Y ahora resulta que no se puede tocar. Tienes que venir, como cuando vas a un hospital ahora con lo de la pandemia, ¿no? Tienen que venir unos expertos con unos trajes especiales para poder retirar ese material. Yo lo sé porque aquí en los pueblos, Sí, el amianto, sí. claro, De claro, hecho, está aquí en prohibido los pueblos. desde el 2002. O sea, Por eso te fíjate que digo, cuántos pero años llevan fíjate tú, usándolo. hasta el 2002, yo que he sido niño, yo he visto cómo el colocaba. Yo he roto la uralita, o sea, Claro. todos los de mi quinta, seguramente en algún momento de nuestra vida hemos jugado con una vida o la hemos roto o hemos hecho algo con ello. Tú fíjate la gente que ha trabajado años y años con eso. Lleva muchísima gente trabajando años echando amianto. O sea, y eso ha sido pues nocivo para su salud. Y hasta el 2002 no se ha descubierto o no se ha certificado que era un componente que no se podía seguir usando. O sea, quiero decir que estamos hablando de que con el tiempo se descubre que algo que a priori parece ser una conspiración no lo es tanto, ¿no? Y de hecho, fíjate lo que estaba diciendo de la sangre, que es igual exactamente lo mismo que te he dicho del tema de este C8, que se encuentra en el 99,7% de los norteamericanos. Es que es una El, barbaridad, es ¿eh? una locura, sí, pero claro, no sé, solamente se ciñen a que esto es De hecho, el abogado de que estamos hablando de esta película, que es un abogado real, que sigue todo el juicio, que aún sigue trabajando, dice que esto no es un problema de Estados Unidos, esto es un problema mundial, que no solamente afecta a la población de los Estados Unidos, sino que esto es pues un mal endémico que vamos a sufrir toda la población. Y de hecho, fíjate que mirando todo el tema de esta documentación para el programa, he visto noticias totalmente espeluznantes, como por ejemplo que en los propios fetos ya se empiezan a encontrar microplásticos en fetos. Pero más allá, totalmente, ya para ponerte los pelos de punta, es que se han encontrado en las propias placentas de las madres microplásticos. O sea, quiero decir que ya es como decía una doctora que decía que es que casi como que si ya lo que tuvieras ya en el interior de una madre fuera típico como un cibor, ¿no? Mitad orgánico, mitad plástico. Porque ya se ha filtrado su organismo. O Es sea, y que, esto es que tampoco es una leyenda urbana. ya no es que el verdadero problema vaya en la descendencia, que también. Es que el verdadero problema es que todo eso no te lo puedes sacar de tu cuerpo. Una vez que está dentro, No, ¿cómo te lo claro. quitas? Y lo que tú has mencionado, es que es un problema muy peligroso porque a través de la naturaleza se filtra al agua
y luego va a todas las casas y no podemos estar sin beber agua. Y lo que estamos comiendo, porque de hecho también los microplásticos cada vez se encuentran más en la pesca. O sea, prácticamente, de hecho, hasta los mejillones están asociados a que hacen una especie como de filtrado, que lo que echan Claro. es luego es todo el plástico, que luego es asimilado por otros peces, que luego acaban en tu organismo cuando te los comes. Y claro, pues eso lo estamos nosotros teniendo directamente en nuestro organismo. Yo recomiendo ahora que has hablado de los peces que busquen por qué no es tan recomendable hoy en día comer pescado. Sí, sí, Precisamente sí, por lo que tú claro, estás gente el diciendo. mercurio, Claro, pues que, o sea, es como es dicen, que es no la comas carne, leche. que está muy mal, come pescado. Pero el pescado, ojo, que también no está para tirar cohetes, ¿eh? No, O no, no, sea, que para nada. Todo, tenemos. todo es que nos envenenan por todos los lados. Exactamente, es la conspiración del envenenamiento masivo, ¿no? No somos, de hecho, no somos conscientes porque, claro, son cosas que nos facilitan tanto la vida que no vemos más allá hasta que pasan muchísimos años, porque imagina lo que ha pasado, lo que decías con el amianto, a 2002, lo que ha pasado con este componente químico, prácticamente 2017. ¿Cuántos años ha estado eso en circulación? ¿Cuánta gente ha estado sufriendo esos daños colaterales, ¿no? Esos cánceres, esas enfermedades, pues que sin saberlo, que a lo mejor dice, bueno, pues mala suerte ha sido genética, a lo mejor no ha sido genética, ha sido mucha influencia de todo lo que te rodea a tu alrededor, ¿no? Que no eres consciente, lo usas y prácticamente como pasaban, dicen un ejemplo, ponían de los chupetes de los bebés. El mismo hecho de estar chupando el plástico del bebé es una parte que se va absorbiendo. Dependiendo del material con el que esté hecho, puede ir que vaya absorbiéndose del bebé. O sea, quiero decir que es que no somos conscientes No, del pero uso tú que damos a fíjate, las cosas. claro, tú Es muy fíjate. peligroso. Pero es que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Mm. La gente sabe, o la gente sabemos, que los alimentos, ¿eh? están siendo irradiados desde tres fuentes distintas, aprobadas, gubernamentalmente hablando, y estoy hablando de rayos gamma y de rayos X, por ejemplo. Tú fíjate los rayos X lo peligrosos que son. Que tú cuando te vas a hacer una radiografía, pues ya sabes que tiene que pasar un determinado tiempo para poderte hacer otra, salvo que sea inevitable hacerlo por si tienes algo de gravedad, tiene que pasar un determinado tiempo porque te afectaría a tu cuerpo. Pues los alimentos que estamos comiendo están siendo irradiados con rayos X y con rayos gamma. Ojito. Eso es. ¿Eh? Que son los Pesticidas. rayos gamma, por ejemplo, son estas. Es una. Ay, no sé cómo definirlo. Es un elemento. O sea, es una. Es que no sé cómo definirlo ahora mismo. Una No sale la radiación. palabra. Eso es. Una radiación del elemento cobalto. Cuidadito lo que estamos diciendo. Y del elemento cesio. Y esos Sí. O son sea, al final totalmente. se usan componentes para maximizar producciones, para evitar plagas, para evitar, bueno, pues eso, para intentar que casi todo lo que produzca sea No, vendible, no, pero para producir cada vez más. estas irradiaciones que yo te estoy diciendo se producen cuando, por ejemplo, la fruta o la carne, esto se suele hacer en la carne cruda o en la fruta cuando ya ha sido recogida, para evitar o que determinados elementos externos, o sea, patógenos, bacterias y demás, las pudran. No sé si Para me que dure, ¿no? explico. Para, sí, para protegerla. Eso es para que tenga una mayor duración. Lo que pasa es que los efectos que causan al ser humano, pues evidentemente son mucho más perniciosos que lo que puede durar la fruta. Por Exactamente. eso Y el problema es hoy en esa. día compras unas manzanas en un determinado supermercado, como ya he dicho varias veces en Mundo Insólito Radio, las manzanas que compré yo cuando empezamos aquí con la emisora, que estuvieron 3 meses en invierno en la ventana de ahí afuera y no se pudrieron. ¿Cómo pueden unas manzanas durar 3 meses? Pues aquí está la explicación. Y no es Eso, como natural, las no patatas. es natural. Como las Sí, patatas, sí, decías, ¿no? las patatas, sí, de la conocida marca de comida rápida, ¿no? Que duran años, ¿no? Y que prácticamente no se deterioran, ¿no? Pues, ¿qué podrá tener para que las patatas o la hamburguesa dure tantísimo tiempo O el agua y no se. embotellada. ¿Alguien se ha llegado a preguntar por qué el agua embotellada no se pudre? No se contamina, no se. Tú coges el agua normalita, la metes en un recipiente, la dejas a la intemperie y empieza a los 2, 3, 4, 5 días, no sé cuánto tarda, a ponerse amarillo y verdosa. ¿Por qué Que el se estanca agua, así, eso, ¿por qué el agua embotellada no? Porque está tratada. exactamente. El problema es la perniciosidad que puede tener esos tratamientos del agua a la salud.
Porque igual que le afecta al Exactamente. agua, lo que tú te estás tomando, si le afecta al agua, también te va a afectar a ti porque tú eres un 70% agua. ¿Me explico? Sí. O sea, que nadie se pregunta por qué el agua embotellada nunca se pone malo, que se puede tirar. Yo he visto botellas de agua abiertas 15 días, que yo las he tirado, evidentemente, pero 15 días abiertas y tal cual como el primer día sin estar abiertas, ¿eh? O sea, Pues, sí, sí. no las afecta nada. ¿Qué tienen? ¿Qué productos les meten ahí para que no les afecte nada? Y eso, que no se nos olvide, nos lo estamos bebiendo, ¿eh? Y lo otro nos lo estamos comiendo. Cuidadito lo que estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo. Claro, exactamente. Y de hecho es lo que decíamos al principio, ¿no? Ese retardo de ahí, desde que se saca un producto químico, desde que se usa hasta que empiezas a ver que tienen efectos nocivos, hasta que empieza a haber un proceso judicial, hasta que se cancela. O sea, en ese rango de fechas, imagínate a cuánta gente le estás causando un daño irreparable, ¿no? De hecho, fíjate que en la Unión Europea estamos hablando hace muy poquito que empezaron a regularizar el tema de estos componentes químicos, lo de la familia esta del PFOS, y llevan 10 años restringiéndolo, pero claro, llevan 10 años en los que, claro, si nos retrotraemos para atrás, ¿cuánto tiempo llevamos consumiendo ese componente en teflones de sartenes, en otros tipos de componentes, sin saberlo? Y ahora será otro componente, como hablamos del GNX, que a lo mejor dentro de otros 10 años nos dirán que a lo mejor era nocivo, habrá otros 20 años de litigio, serán otros 30 de uso y a lo mejor pues nos encontramos con pues otros 30 años expuestos a otro componente que luego queda totalmente demostrado que ha sido nocivo para la Sí, salud. Y pero mientras tanto nosotros muriendo que prácticamente. no, muriendo la gente con determinadas enfermedades, la farmacéutica siguiendo enriqueciéndose con sus historias y cuando sale el juicio tiene que pagar, es una irrisoria cantidad lo que tiene que pagar para lo que ha ganado durante todos esos años. Y con muy poca repercusión, porque fíjate que hablamos muchas veces antes del programa, te dije, oye, no sé si hemos comentado alguna vez este tema, tal. Y fíjate que un tema tan grave como jugar con la salud de las personas prácticamente no se da bombo. O sea, es como, bueno, hay litigios por ahí en Estados Unidos, pero bueno, no se da mucha importancia. Cuando es algo que afecta globalmente a la salud del mundo, de noticias más chorras, están todos los días bombardeándote y sin embargo algo como esto, que tenía que ser incluso el cierre total de una empresa y sabiendo que eran conscientes de lo que estaban haciendo, esa empresa sigue abierta y seguirá produciendo, seguirá ganando dinero. Esa es la gran estafa piramidal que hay, ¿no? Les pillan, pagan y siguen. Así es la historia. Así es lo que la ley permite muchas veces, ¿no? El caso Exactamente. está el que siempre perdemos los mismos, Sí, los peones. los peones. Para nuestra desgracia, en el juego del ajedrez, los primeros que salen al campo de batalla siempre son los peones, ¿no? Exactamente. Es Y muy triste. nosotros somos los peones, para nuestra desgracia. Así es. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Te parece bien, Dani? Me parece correcto, sí. Lo único que la gente, pues eso, que no asocia que tenga que tirar las sartenes de su casa, porque si no es el mensaje, sino que sepa que lo que se hace por detrás, las empresas somos conscientes de lo que han hecho ya durante, pues han pasado muchísimos años donde no tenemos capacidad ya ni de reacción. Muchas veces nos enteramos de lo que ha pasado y que están conscientes, ¿no? Que hay muchas cosas que nos facilitan la vida, pero que hay otras que estamos pagando un coste que no somos ni conscientes de lo que estamos pagando. Y es que estamos rodeados totalmente de cosas antinaturales, ¿no? Y no solamente de las sartenes, de los alimentos que vienen irradiados, como he dicho, de aquellos alimentos transgénicos, de aquellos otros que vienen tratados con pesticidas cancerígenos o que tienen otras eh, secuelas muy perniciosas para la salud. Simplemente con la misma tecnología, con lo que estamos utilizando tú y yo ahora, estas radiaciones que nos emiten a nuestro cuerpo también son insalubres. Es que nos olvidamos que estamos rodeados hoy en día de cosas que no son nada sanas para nuestro cuerpo, Dani. Eso es. Y a lo mejor nos enteramos dentro de 20 años que era todo nocivo lo que estamos haciendo ahora mismo de estar aquí usando un portátil con wifi. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues no nos quedará más remedio que evolucionar como especie y adaptarnos a esa realidad que estamos viviendo. Y a lo mejor, quién sabe, si mutamos entre la inteligencia artificial que hemos hablado muchas veces, entre esa especie de cyborg que quieren hacer entre el ser humano y las máquinas, y toda esta película de todos estos elementos químicos que son nocivos para nuestra salud y que consumimos habitualmente y diariamente, pues a lo mejor sale una especie por ahí, vete tú a saber. Y los plásticos que llevamos dentro ya también, ¿no? Que estamos Sí, generando. sí, o sea, tú fíjate, con lo que tardan en biodegradarse los plásticos, que es impresionante, ¿no?
Si Bueno, vamos a morir, van a encontrar plásticos ahí en el ataúd. no, simplemente van a poner ahí, dicen, bueno, pues ahora con su mismo plástico le sacamos de su cuerpo y lo envolvemos. No nos va a hacer falta ni un ataúd, Dani. Sí, Eh, muchísimas gracias, como siempre, por todo, Dani, y un fortísimo abrazo. muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Mundo.